Buenas tardes. El día de hoy yo voy a exponer sobre la monarquía romana y la república romana. Voy a empezar por la monarquía romana. Roma tuvo un comienzo con la monarquía. Esta se inicia con Rómulo en el año 753 a.C. y culmina con Tarquinio el Soberbio en el año 509 a.C. Este periodo dura aproximadamente 244 años. El surgimiento de Roma se da por el conjunto de distintos pueblos que eran los etruscos, que se situaban en el norte, los latinos, que se situaban en el centro, y finalmente los sabinos, situados al sur. Su población. Cada pueblo tenía un representante. La comunidad era agrupada por 30 curias, es decir, 10 curias por cada tribu, y para aprobar alguna ley se debía llegar a la mitad más uno. Se trata de la unión de varias familias muy extensas con antepasados comunes y ligadas entre sí por el gentilicio, cada una de ellas bajo la autoridad de un paterfamilias. ¿Qué son los paterfamilias? Pues estos individuos dirigían la vida social, política y religiosa de Roma. Se conocen con el nombre de patricios. Tienen una situación privilegiada en la sociedad. Ellos dirigían toda la familia. Estos eran de vínculos agnaticios, es decir, no eran de sangre, y cognaticios, lo opuesto, es decir, estos sí tenían un vínculo de sangre. Los plebeyos. Los plebeyos eran considerados una clase inferior y denigrada. Ellos eran excluidos de ejercer sus derechos civiles, ya que estos eran para las demás clases sociales. Ellos acudían a las familias en busca de apoyo a cambio de determinados servicios. Sus miembros eran denominados clientes, el que escucha, el que obedece. Es por ello que existía una gran desigualdad entre los patricios y los plebeyos, pues se realizaban distintas luchas con la finalidad de desterrar esta igualdad y ejercer los derechos para todos de manera justa. El poder público se ejercía por el rey, por los comicios y finalmente por el Senado. El rey fue designado por los comicios, pues éste ejercía un poder de por vida y de forma suprema. Los comicios eran asambleas de carácter legislativo político, en donde estaban integrados por los hombres libres capaces de portar armas. Los comicios estaban separados por dos tipos. Estos eran por curias y por centurias. Por curias, que fue la más antigua división interna de las tres tribus que integraban la población. En este tipo de comicios, la votación era de forma indirecta, es decir, si el total de curias era 30, si votaban 16, en un mismo sentido, las propuestas eran aprobadas. Por centurias. Es la agrupación de patricios y plebeyos organizados por 5 clases económicas, la cual se lleva a cabo en el reinado de Servio Tulio. Finalmente, el Senado. Era de carácter consultivo. Este apoyaba al gobierno. Sus miembros eran nombrados exclusivamente por el mismo rey y se elegía al más sabio, es decir, el que tenía más experiencia. Durante la monarquía romana se tuvo 7 reyes. El primero, como ya se sabe, fue Rómulo, hermano de Remo, en el año 753 a.C. Según la tradición, es el fundador de la ciudad y gobernó aproximadamente 37 años. Tras la muerte de Rómulo, Numa Pompilio accedió al trono. Numa se consideraba un monarca piadoso y que introdujo costumbres religiosas que se basaba en la etrusca y la sabina. Él se centró muchísimo en el ámbito religioso, como ya lo mencioné, y estableció un nuevo rito de matrimonio. Él reformó el calendario, y añadió 2 meses a los 10 que componían el calendario civil de Rómulo. Asimismo, en su reinado se produjo la división entre días fastos, es decir, días festivos
y nefastos, es decir, días en los que no está permitido administrar la justicia y ni realizar actos públicos. Numa Pompilio fue un rey pacífico, durante cuyo reinado Roma vivió una época de paz y prosperidad. Su reinado duró desde el año 715 a.C. al año 673 a.C. En tercer lugar, encontramos a Tulo Hostilo, quien sucedió a Numa Pompilio. Y se dice que en su reinado fue un personaje de mucha oscuridad. Se dice que en la historia de Roma se sabe que él fue aún más guerrero que el propio Rómulo. Él incorpora a Alba Longa a Roma, quien reinó desde el año 672 a.C. hasta el año 641 a.C. El cuarto rey de Roma fue Anco Marcio, desde el 641 a.C. hasta el 616 a.C. Él fue elegido por todo el pueblo y confirmado por el Senado. Este era nieto de Numa y por ello pertenecía al pueblo sabino. Según la leyenda, menciona que realizó grandes obras públicas y que amplió la ciudad de Roma. Él mandó construir el primer puente sobre Tibra. En quinto lugar, tenemos a Tarquino el Antiguo. Por su parte, él aumenta 300 el número de sus miembros y él gobernó desde el año 578 a.C. hasta el año 535 a.C. Servio Tulio, también etrusco, realiza una reforma política administrativa en donde dividió al pueblo en centurias y ordenó el primer censo económico de la población, que se conocía como Reforma Serviana. Y finalmente, en la época monárquica concluye con Lucio Tarquino el Soberbio, quien es considerado un déspota que pretendía gobernar dictatorialmente, por lo que termina siendo destituido. Ahora voy a continuar con la República Romana. La República Romana inicia con la expulsión del rey Tarquino el Soberbio en el año 509 a.C. hasta la proclamación del emperador Augusto el año 29 a.C. Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo por sus colonias en Europa, en África y en Asia. Se desarrolla una política expansionista, ya que Roma posee un ejército disciplinado y organizado. Se da un fortalecimiento también en las instituciones políticas. Es una época en donde existen muchas luchas sociales, económicas y de algunas colonias de algunas rebeliones. Su política. Tenían 2 cónsules que daban explicaciones al Senado para poder tomar decisiones. Estos son nombrados por los comicios centuriados. La dictadura. La dictadura es una magistratura extraordinaria durante la República. En los peligros inminentes, los cónsules designaban un magistrado especial investido de poderes absolutos en los órdenes administrativo, legislativo, judicial y militar. Poderes que, por ejemplo, no tuvieron los reyes. Y recibía el nombre de dictador o magister populi. Podía tomar las decisiones que deseara sin consultar al Senado o al pueblo. Pero sus funciones solo duraban 6 meses. Si en caso de que haya algún peligro en estos 6 meses, el dictador estaba obligado a renunciar. Existían también los censores y los cuestores. Los censores se encargaban del censo y la educación. Los cuestores, sin embargo, se encargaban de la recolección de impuestos. Asimismo, existían los prestores. Estos administraban la justicia entre los ciudadanos romanos. También existían los édiles, quienes organizaban el municipal. En primer lugar, al no haber rey, porque el pueblo no estaba de acuerdo, el poder cayó sobre los patricios. Se trataba de 2 cónsules que trabajaban juntos.
Había también un senado de patricios y las asambleas de ciudadanos plebeyos. Cabe resaltar que los patricios tenían una mayor jerarquía en cuanto a la clase social, entonces es por ello que tenían el poder de los plebeyos, ¿no? Es así que solo ellos podían ser parte del Senado y solo ellos hacían las leyes y las aplicaban y además de eso eran jueces. Esto causó el enojo de los plebeyos, ya que no tenían derechos, no tenían los derechos igual que los patricios. Entonces, muy molestos ellos por la falta de equidad y de justicia, los plebeyos dejaron sus tareas y se fueron, hasta que les dieran más derechos. A pesar de que se causaron enfrentamientos, de que tuvieron amenazas y súplicas, ellos mantuvieron firmes con su pedido, así que los patricios no tuvieron otra opción más que darles lo que ellos estaban pidiendo o lo que ellos querían, porque el pueblo se estaba desequilibrando. Es ahí donde aparecen los tribunos de la plebe. Esos eran los representantes de los plebeyos y además eran personas sagradas que no se les podía decir nada. Luego de eso, hubo muchísimas guerras en las cuales, en su mayoría, Roma era la ganadora, ya que cuando caía aprendía de los errores y batallaba mucho más fuerte, ¿no? De esa manera conquistó casi toda la península y se convirtió en un estado muy poderoso. Cartago era otra potencia porque tenía buenas tierras y asimismo tenía un buen mercadeo. Pero empezaron las guerras púnicas que decidirían el destino del Mediterráneo. Después de 20 años de guerra naval, ganó Roma finalmente, pero decidieron hacer un pacto con Cartago para volverse aliados. Pero después de la Segunda Guerra Púnica, Roma conquistó a Cartago y se convirtió en la dueña absoluta de todo este territorio. Al haber vencido a Cartago, puede colonizar toda la península ibérica, por lo que el Mediterráneo occidental ya está bajo la influencia política y militar de Roma. Es así cuando Roma se lanza a la conquista de Oriente, y así Roma ya puede controlar todo el Mediterráneo, que lo llama Mare Nostrum, es decir, Mar Nuestro. Tal expansión provoca que las colonias tengan gobernadores y estos gobernadores se enriquecen y asimismo existen luchas sociales, políticas y económicas. Las luchas por el poder van quebrando las viejas estructuras republicanas, lo que da pie a una división del poder. En el año 60 a.C. se integra el primer triunvirato, formado por Pompeyo, César y Craso, quienes comparten el gobierno de la República. Para reforzar esta alianza secreta, Pompeyo casa con Julia, la hija de César. Craso muere en combate más tarde y César y Pompeyo entran en pugna de la que resulta vencedor César, quien es nombrado dictador y poco después, en el año 44 a.C., es asesinado en el Senado por varios senadores. El segundo triunvirato se constituye con la victoria de Octavio sobre Marco Antonio. De esta manera, Octavio se proclama con el nombre de Augusto y da comienzo así al Imperio Romano, pues él se convierte en el único hombre fuerte de Roma en el año 29 a.C. Gracias.